Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy que siempre debe estar presente en toda nuestra vida. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie nada, sino que muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Y esta frase ya está, no, porque no se amolda a lo que la Escritura nos está enseñando. No, la Escritura nos enseña que no reside en nosotros el poder, sino en el Señor Jesús. Y por lo tanto correspondía al sacerdote que hablaba en nombre del Señor que declararlo limpio. Así como lo había declarado inmundo, estaba también en sus manos de parte de Dios decirle: ahora eres limpio. Estaba en manos del sacerdote. Así que el Señor Jesús, por lo tanto, cuando dice aquí: quiero, sé limpio, ¿qué es lo que pasa aquí? Si la ley dice que el sacerdote tiene que hacer eso, de declararlo limpio, ¿por qué el Señor Jesús le dice: sé limpio? Esto nos tiene que ayudar a nosotros a comprender algo. No sé si alguna vez han escuchado los oficios del Señor Jesús: rey, profeta y sacerdote. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí con esto? Que Él es quien se va a convertir por medio de su sacrificio como ese sacerdote que intercederá por nosotros ante el Padre perpetuamente, según Hebreos 7. Y será su sacrificio perfecto quien culminará, completará nuestra limpieza, nuestra purificación delante de Dios. Pero no una vez, sino perpetuamente, para siempre. Esa es la obra que está aquí el Señor haciendo. Y en ese momento no lo está haciendo, pero lo está apuntando a lo que poco tiempo después ocurriría en la cruz. Se daría a sí mismo como sacrificio. Y cuando ascienda a los cielos, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El verdadero sacerdote, el verdadero sacrificio. Está apuntando aquí, aunque aquí el Señor Jesús le está restaurando ceremonialmente, el Señor lo hace con nosotros verdaderamente como pecadores. Pero nuevamente volvamos, el Señor Jesús no está negando la ley, no está incumpliendo la ley. Porque aunque Él le dice: eres limpio porque tengo la potestad para declararte limpio, ¿qué le dice seguidamente en el siguiente versículo? En el 44. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Así que el Señor Jesús no está diciendo: mira, no hace falta que cumplas la ley. Le dice: sí, cumple la ley. Porque si yo he venido y he cumplido la ley, tú también tienes que cumplir. Si el Señor Jesús establece las leyes en este mundo, los gobernantes en este mundo, nuestra obligación, ¿cuál es? Es cumplir esa ley. Porque toda autoridad es puesta por el Señor. Y mientras no nos lleven a pecar contra Dios, debemos obedecer las leyes de este mundo porque son puestas por el Señor. Así que es lo que le está diciendo aquí el Señor: aunque yo tengo esa potestad, pero tampoco voy a ir en contra de algo que yo mismo he dicho. Por lo tanto, vas al sacerdote que te examine, pero no para que te declare limpio. Dice: ¿para qué? Para testimonio de ellos. Para que vean que realmente algo está ocurriendo, para que vean que realmente ese Mesías prometido está aquí y está obrando, como dice ahí Isaías. Ha venido a abrir los ojos de los ciegos, a sanar a los leprosos. Se está cumpliendo. Entonces ve para que ellos miren. No para que te declaren limpio porque ya estás limpio, sino para que ellos se den cuenta que ya está ocurriendo. Así que simplemente, mis hermanos, vemos aquí algo que va a ocurrir más adelante. Si buscamos 1 de Pedro 2:24, por favor. 1 de Pedro 2:24.
Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesús aquí, en este relato que estamos viendo, aunque él seguramente no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo, pero nosotros sí lo sabemos porque ya sabemos todo lo que ocurrió. Estamos viendo aquí qué es lo que estaba pasando. Le está mostrando lo que va a ocurrir con su sacrificio. Su justicia perfecta es la que va a ser apuntada en nuestra cuenta. ¿Para qué? Para que ahora sí podamos nuevamente estar en comunión con Dios. Para que nuevamente podamos estar en comunión con su pueblo, con todos sus hijos, a su mesa. Porque ¿qué ocurría cuando esta persona es declarada ceremonialmente limpia? ¿Qué es lo que ocurría con él? Podía nuevamente volver a entrar al templo, podía nuevamente ofrecer sacrificios, podía nuevamente convivir con los demás del pueblo. Volvía a estar nuevamente en comunión con el pueblo del pacto. Y eso era únicamente posible cuando era declarado limpio. Y es lo que el Señor Jesús nos está apuntando, hacia dónde está apuntando. Que cuando Él nos declara limpios por su sangre, solo entonces podemos estar en comunión verdadera con Dios. Solo entonces vamos a ser introducidos en su cuerpo, en su iglesia, en su mesa, a comer de Él, de su alimento espiritual, que como vemos y hemos estado viendo, nos lo va a dar por medio de ¿qué? De la palabra, de la oración, de la Santa Cena, del bautismo, porque son medios por los cuales nos va a alimentar espiritualmente. Así que eso es lo que está detrás de este acontecimiento. Aparentemente es algo que no tiene mayor implicación. Hace un milagro más, pero vemos que es mucho más profundo lo que está aquí detrás. Así que el versículo 44, cuando nos manda, cuando dice, ven, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda para que seas purificado. ¿Qué es lo que ocurre en esa persona? Porque esa persona va y lo hace. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que empieza a pasar en la persona cuando el Señor le sana, le limpia y ve todo lo que ha ocurrido y va al templo? ¿Qué es lo que hace? Está obedeciendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad, cuando decimos, Señor, ahora soy salvo, ahora te pertenezco a ti, ¿qué nace en nosotros? No por nuestro propio medio, sino porque el Espíritu Santo ahora está ahí obrando en mi corazón, transformándome, llevándome ¿hacia dónde? A la obediencia, a los mandamientos del Señor. Eso es una consecuencia. Cuando realmente he pasado por este proceso y realmente he nacido de nuevo, la consecuencia natural es la obediencia. Y empieza ese proceso de santificación que terminará cuando estemos en la presencia del Señor. Así que como vemos, nos permiten entender. Si hemos estado primeramente en un estado de inmundicia, nos hemos acercado al Señor, ha tenido compasión de nosotros, nos ha limpiado, nos ha restaurado, la consecuencia lógica ¿cuál es? La obediencia. Yo no puedo decir sí, el Señor me salvó, yo soy parte suya, ahora soy suyo, ahora vivo para Él, y vivir de manera desobediente. Como vimos en el Salmo, de manera como sin Dios, ateos, alejados de la obediencia a Dios verdadero. Así que mis hermanos, tenemos aquí una invitación a examinarnos si efectivamente ha ocurrido esto en mi vida, si realmente este proceso de salvación ha ocurrido en mi vida. Porque podemos pensar realmente que hemos nacido de nuevo, pero si yo examino las evidencias y algo no me cuadra, debo saber cuál es mi estado, porque se trata del estado eterno de mi alma, o salvación eterna, condenación eterna. Entonces aquí, mis hermanos, es realmente la urgencia de que nosotros nos examinemos cómo compartimos el Evangelio, examinemos cómo vivimos, examinemos cuál es nuestra vida delante del Señor. Que no solamente sean mis palabras, sino que mis actos, la evidencia de mi manera de vivir, sea una obediencia, no perfecta, porque seguimos en este cuerpo de pecado, pero sí ese deseo de obedecer a mi Señor, ese deseo de obedecer a quien que me ha declarado limpio. Si eso no ocurre en mi vida, debo realmente clamar al Señor. Señor, creo realmente que todavía algo falta que cambie en mí. Clama a Dios por la salvación de tu alma, si realmente no reconoces esto en tu vida. Y clamemos a Dios
por la salvación de aquellos que todavía no han visto el poder de Dios obrando en su vida. Porque, mis hermanos, insisto, el poder reside en su palabra, reside en el Señor Jesucristo, porque es Él quien ganó esa capacidad de darte el perdón por medio de su sangre ahí en la cruz. Nadie más murió por ti en la cruz. Nadie más murió para darte esa salvación que es eterna, solo Cristo. Y solamente a Él, mis hermanos, le corresponde la gloria y la honra por nuestra salvación. Así que la invitación, mis amados hermanos, es esa, a que examinemos si realmente estamos en la fe, que realmente nos conduzcamos como esos verdaderos hijos que inmerecidamente ahora nos han sentado a la mesa. Y ahora estados hasta un estado final. Y vamos primeramente en el versículo 40, vamos a ver qué, la necesidad del pecador. Vamos a ver la necesidad del pecador. ¿En qué estado se encontraba este leproso en este versículo? ¿Cuál era su estado inicial? Se encontraba en un estado, Marcos capítulo 1:40, en un estado de inmundicia. Y esto lo vamos a ver. Entonces, dado el estado y la condición de este hombre, nos debe llamar la atención verdaderamente el hecho de que se atreviese a acercarse, porque dice ahí, vino, se acercó de tal manera que pudo poner el Señor la mano sobre él. O sea, se acercó al Señor Jesús. Y eso quizás a nosotros no nos llama la atención, pero vamos a ver unos pasajes que nos va realmente a ayudar a entender que realmente nos debe sorprender que se haya atrevido a acercarse al Señor Jesús. Porque recordemos que el Señor era un maestro de la ley. Entonces, en el estado en que se encontraba, no podía acercarse al Señor, no podía acercarse a ninguna otra persona. Pero sin embargo se acerca. Vamos a ver qué significaba esto. Porque no se trataba solamente de un estado de salud, se trataba de una condición legal. El sacerdote en algún momento tuvo que haber declarado inmundo. No se trataba solamente de un veredicto médico, se trataba de una sentencia espiritual, moral, que le incapacitaba a la persona completamente. Estaba incapacitado, era un muerto viviente, literalmente. ¿Y cómo pasaba esto? Buscamos por favor Levítico 13. Vamos a ver ahí un par de pasajes. Levítico 13:3. Dice ahí, al principio del Antiguo Testamento. Levítico 13:3. Versículo 3. Nos dice ahí, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Vale, vayamos al final del versículo. Y el sacerdote reconocerá y le declarará inmundo. Si el sacerdote, conforme a lo que el Señor había establecido en la ley, en su palabra, él reconocía que esa persona tenía lepra, algún tipo de afección en la piel. ¿Cuál era la obligación del sacerdote? No dice, él pensará si sí o si no. Dice, él conforme a lo que la Escritura dice, lo declarará en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, o limpio o impuro. Vayamos más adelante al 45, Levítico 13:45. Entonces, una vez que esta persona estaba en ese estado de inmundicia, que había sido declarado inmundo, veamos, versículo 45. A donde sea que esa persona fuese, donde sea que él estuviese, versículo 45 al final, pregonará, inmundo, 46. Todo el tiempo que las llagas estuvieran en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esta era la condición de ese hombre que se acercó al Señor Jesús. Por eso está sorprendente y nos debe sorprender el hecho de que se atreviese a acercarse a alguien. Y menos aún alguien que estaba siendo famoso y estaba siendo conocido. Alguien que estaba haciendo cosas por ahí extraordinarias. Milagros, sanando enfermos, sacando demonios. Y se acerca a él. Entonces el hecho de ser declarado inmundo es realmente devastador para alguien en ese tiempo. Porque se veía obligado a vivir completamente alejado de todos, de su familia, de los seres queridos, del templo, del pueblo del pacto en sí mismo. Estaba obligado a ser separado del pueblo del pacto. Y seguramente su única compañía, ¿quiénes eran? Otros inmundos. Otros que también estaban separados de la presencia de Dios
y del pueblo del pacto, junto con ellos es con quien él convivía. Así que era un estado, como digo, una declaración legal. No podía legalmente volver a introducirse si el sacerdote no lo declaraba limpio nuevamente. Ese era el estado de esa persona. Así que dése cuenta, incluso lo podían matar si se atrevía a hacer algo que no le estaba permitido. Entrar en el templo estaba completamente prohibido. Debía pregonar que él estaba presente en algún lugar, gritando, inmundo, inmundo. Imagínense. Usted entra en un lugar ahora y empezar a gritar, inmundo. O bueno, en nuestros tiempos, pecador. Pecador, cuidado, que va un pecador. Así que eso es la condición en la que él se encontraba. Entonces la cuestión no era una cuestión de salud, como digo, sino una cuestión que ritualmente estaba declarado inmundo. Ritualmente estaba sentenciado por un sacerdote del Señor, ¿a qué? A que estaba incapacitado. Hoy en día, por ejemplo, una persona que es incapacitada por alguien que tiene la autoridad, por ejemplo, a no dejarte conducir, tiene la autoridad y tú no puedes conducir. Si te pillan conduciendo estando incapacitado, ¿qué pasa? Recae la ley sobre ti. Es lo mismo. Por medio de una sentencia de un sacerdote de Dios, él estaba incapacitado para convivir con el pueblo del pacto y acercarse a la presencia de Dios. Y si se le atrevía a incumplir eso, Dios le advierte, y ahora vemos cuál es la advertencia. Sería quitado completamente, definitivamente, del pueblo del pacto de sus bendiciones. Así que no se trataba simplemente de una opinión del sacerdote, sino que era Dios mismo dando su sentencia por medio de su siervo. Esa era la condición de esa persona. Entonces la condición de inmundicia la podemos llegar a entender, vayamos ahí al Levítico capítulo 3, en el cual nos habla sobre los sacrificios y las ofrendas. Capítulo 3 nos habla concretamente sobre la ofrenda de paz. Había diferentes ofrendas, ¿no? Había unas por el pecado del pueblo, por el pecado del sacerdote, y había otras ofrendas, simplemente ofrendas de paz. Yo quería dar una ofrenda al Señor porque yo sabía que estaba en paz con Él. Simplemente era una manera de disfrutar de la presencia, de la comunión con Dios. Entonces, de manera resumida, ¿qué es lo que hacían? Hacían un sacrificio, el que ofrendaba junto con su familia y junto con el sacerdote, comían esa comida delante del Señor como símbolo de estar en comunión con Dios, como símbolo de estar en paz con el Señor. Vemos ahí esto relatado en Levítico 3 y también en el capítulo 7. Así que eso era lo que pasaba con este sacrificio. Pero vayamos más adelante al 7:19, Levítico 7:19. Nos sigue hablando de este sacrificio de paz. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. ¿Cuál era la condición para poder hacer ese sacrificio de paz con el Señor? Encontrarse en un estado de limpieza. Versículo 20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Es decir, el sacerdote, a la persona que venía a esa ofrenda de paz con el Señor, tenía que reconocerlo como limpio, ritualmente limpio, ceremonialmente limpio. Si se encontraba en un estado de impureza y aún así participaba de algo que dice ahí pertenecía al Señor, ese sacrificio de paz, ¿cuál era la sentencia de parte del Señor? Será cortado de entre su pueblo. Y cuando vemos esta frase, ser cortado del pueblo, lo podemos ver a lo largo de la escritura, que se refiere a que el Señor lo quita completamente del pueblo, lo elimina, no puede volver a estar dentro de ese pueblo, es eliminado completamente. Todas las bendiciones, como he dicho antes, que eran reservadas para el pueblo de Dios, ya no son suyas. Era un extranjero en medio de su pueblo y ya ni siquiera podía acercarse al pueblo. Estaba desahuciado, estaba condenado a vivir solo. Entonces, como les dije antes, era un muerto viviente literalmente. ¿Quién se iba a acercar a él porque se contaminaría? Ni siquiera su familia. Él no podía acercarse porque entonces incluso podría ser apedreado. Entonces, esa era la condición de esa persona. Entonces podemos ver aquí en este relato prefiguradamente algo que nos afecta a nosotros. Cómo la inmundicia de este hombre, en ese estado en el que se encuentra, le impide participar de la paz y la comunión, no solamente con el Señor, sino también con su pueblo, con aquellos que lo confiesan como su Señor y Salvador. Esa es nuestra realidad vista en este pasaje.
conforme al Levítico. Miren ahí Efesios, por favor, Efesios 2:12. Esto le pasaba a él. Y Pablo lo relaciona con nosotros hoy en día. Efesios 2:12. Si lo tienen por ahí. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta frase sin Dios en el mundo es lo que vimos por la mañana. Ateos, sin Dios. Pero no que no creyesen en un Dios, sino que no estaban en comunión con el Dios verdadero, lo que les está diciendo aquí. Había un tiempo en el cual no erais ciudadanos del reino de los cielos. Ellos, del antiguo pacto, no eran ciudadanos del reino del Señor, del pueblo escogido del Señor. No eran considerados como tal. Y como dice ahí, ajenos a los pactos de la promesa. Vivían sin Dios en el mundo, es decir, vivían alejados del Dios verdadero. Esto lo está hablando Pablo en el Nuevo Testamento para cristianos. Es como nosotros nos encontramos en algún momento de nuestra vida, alejados de los pactos de las promesas, de la promesa, alejados y viviendo en el mundo como sin Dios, lejos del Dios verdadero. Así nos encontrábamos. Fíjese un poco más adelante, Romanos 8:7. Se lo leo, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Exactamente la misma condición en la cual el leproso de nuestro pasaje se encontraba. Pablo lo está relacionando con las personas hoy, en la actualidad. Ese es el estado de las personas hoy. Alejados de la ciudadanía del reino de los cielos, alejados de la ciudadanía de Israel. Así que, ¿qué debemos nosotros comprender aquí? Busquemos por favor Romanos 1:24. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí con el Señor Jesús y este leproso? Romanos 1:24. ¿Recuerda lo que dice ahí Levítico? Si alguien inmundo intenta participar de lo que es santo, de lo que es del Señor, ¿qué hará el Señor? Lo raerá de su pueblo, lo quitará de su pueblo. Romanos 1:24. Por tanto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Quién trae la condena? ¿Quién trae el juicio sobre aquellos que niegan someterse a lo que Dios demanda y pide de nosotros? A las personas que incumplen voluntariamente lo que Él manda, dice, los entregó a la inmundicia. No es que el Señor los empuja a que pequen, sino que simplemente Dios retiene la maldad del hombre, simplemente los suelta. Y dice, pues, ¿quieres estar ahí? Pues tú mismo. Entonces los saca de su pueblo, los saca de en medio de su pueblo santo y de su comunión con Él. Exactamente lo mismo que vemos aquí en Romanos es lo que le estaba ocurriendo ahí en Levítico a las personas que estaban en esa condición. Como digo, no es solamente legal, sino se trataba de algo moral, espiritual. Así que el leproso que se acerca al Señor Jesús se encuentra en esa situación. Por eso les he intentado relatar un poco cuál era la condición desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Esa era la condición de esta persona, de este leproso, que se acerca al Señor Jesús. Así que no se trataba simplemente de alguien que estaba por ahí tirado en la calle, qué pena, el leproso o el mendigo, no. Se trataba de algo mucho más profundo. ¿Cuál es la importancia del sacerdote aquí? ¿Por qué es importante que el sacerdote sea quien diga, eres o limpio o eres inmundo? ¿Por qué importa tanto esto? ¿Por qué nos lleva a meditar en esto? Vayamos a Mateo, por favor, 18:18. Todo esto también, mis hermanos, para que sepamos y veamos realmente que el Señor es el mismo. No ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje es en el contexto de la iglesia.
del pueblo del nuevo pacto. Este contexto se da cuando la iglesia como tal está reunida. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy en día? Por medio de su pueblo, por medio de su palabra, la voluntad de Dios es conocida en medio de su pueblo, y por medio de su palabra, lo que Dios establece arriba en los cielos como válido, como cierto, como una sentencia, la iglesia lo toma y lo hace verdadero aquí en la tierra. Es autoritativa porque proviene de parte de Dios, porque lo tenemos en su palabra. Se dan cuenta, es exactamente lo mismo. El sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Tomaba la voluntad de Dios y lo aplicaba a esas personas. Por lo tanto, era autoritativa esa sentencia. Y lo que hoy en día la iglesia como tal coge la palabra, examina, redarguye y dice, pues la palabra dice esto, el Señor dice esto, y lo aplica, es literalmente lo que Dios, lo que Cristo aplica en los cielos y aquí en la tierra. Dios obrando exactamente igual por medio de su pueblo, por medio de sus sacerdotes. No sé si recuerdan que somos un pueblo de sacerdotes reales para Él. Así que está haciendo exactamente lo mismo. No ha cambiado, Dios no ha cambiado. Y ahí si vamos un versículo atrás, versículo 18, ahí Mateo 18, 17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Está hablando de la disciplina en la iglesia. Va una persona, vas con un testigo, si no te escucha, llévalo a la iglesia. Si la iglesia le llama a la persona, corrígete, vuélvete a los caminos correctos. Si no hace caso a la iglesia, ¿qué dice ahí? Versículo 17, tenlo por gentil y publicano. Exactamente lo mismo. Apartado, cortado del pueblo. Lo tenías que tener con una persona que no estaba en comunión con la iglesia y menos aún con Cristo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer en el estado extremo de disciplina en una iglesia, es de excomunión. Cuando tú después de una, de dos, de tres, de varias exhortaciones, la iglesia le ha exhortado y se niega a reconocer su pecado, se niega a reconducir su vida, la iglesia tiene la obligación, porque el Señor lo manda, que sea cortado de su pueblo. Posteriormente tiene que venir una restauración, un arrepentimiento, pero de entrada te debes considerar como alguien que está apartado, como el leproso, apartado de la comunión del pueblo santo y apartado de participar de las cosas santas de Dios. Porque participar en los sacrificios al Señor era participar de lo santo. ¿Se dan cuenta las implicaciones que tiene todo esto también para la Santa Cena que lo estamos viendo? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo debemos aplicarlo? ¿Cómo debemos nosotros comprender cuando algo es santo? No porque el elemento en sí mismo lo sea, sino porque aquel con quien estamos en comunión es santo. Y eso es lo que nosotros debemos comprender como iglesia. ¿Qué es lo que ocurría, por ejemplo, con Miriam, ahí en Números 12? ¿Qué ocurrió con ella? Cuando murmuraba contra la autoridad de Moisés, ¿qué ocurrió? El Señor le dio lepra. Con Jesse, con el siervo de Eliseo igual, con el rey Uzías, 2 Corintios 26. ¿Qué dijo el rey Uzías? Yo voy a quemar incienso en el templo, porque yo soy el rey. Pero eso no estableció el Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Tratando como inmundo, como algo común, algo que era santo. Entonces el Señor, ¿qué hace? Le trae la lepra. Era considerado como un castigo de parte de Dios. Todos ellos fueron castigados por el Señor. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Qué era necesario? La acción de Dios, ¿para qué? Para perdonar y restaurar a estas personas. No sé si estamos viendo el paralelismo con lo que ocurría en ese entonces y con lo que ocurre hoy en día con nosotros, con toda persona. Esa persona que está apartada, que está considerada inmunda, no por el hombre, sino por Dios, voluntariamente no puede volver a establecerse como alguien limpio. Alguien que tiene autoridad debe declararlo limpio. Y ese alguien solamente es Jesucristo. Entonces, por lo tanto, por ti solo no puedes declararte, yo me declaro limpio, no. Alguien debía hacerlo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Así que eso es lo que ocurre en este pasaje y es lo que nosotros debemos entender. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con este leproso ahí en Marcos 1, 40? ¿Qué es lo que está ocurriendo con él? ¿Qué es lo que hace? Vino a él, al Señor Jesús, un leproso, rogándole e hincando las rodillas se acerca al Señor. Si vemos el pasaje paralelo en Mateo 8:2, vemos que además le llama Señor. El leproso le llama Señor al Señor Jesús. Entonces podemos ver que en Mateo el uso del título Señor, unido con este acto de venir ante el Señor y postrarse de rodillas ante Él,
todo ese acto conjunto, realmente en el fondo no sabemos si el leproso sabía realmente si el Señor Jesús era Dios o no era Dios. No sabemos si lo conocía o no. Pero su actitud, junto con el decirle Señor, Marcos lo que está haciendo es transmitiéndonos a nosotros. ¿Cuál es su intención en el Evangelio? ¿Recuerdan cuál era la intención de Marcos en el Evangelio? Mostrarnos que aquel Jesús que estaba por ahí en Nazaret realmente es Dios, ese siervo sufriente prometido. Y es lo que quiere transmitirnos Marcos. Por eso está usando aquí esa terminología. Así que nos muestra este leproso, que de una u otra manera no sabemos si era consciente o no, pero está mostrando por medio de su actitud realmente quién era Jesús. El Señor, creador de todo el universo, que se merecía que se postrara ante sus pies y lo llamara Señor. Quizás el leproso no tenía plena conciencia, pero su actitud sí lo mostraba. Y aquí nos debemos hacer una pregunta. Si estaba incapacitado para acercarse a alguien, porque así lo dijo la ley, ¿no? Lo hemos visto. ¿Cómo es que nos dice que él se acerca al Señor Jesús? ¿Cómo debemos entenderlo eso? Hay un principio que es de interpretación de la Escritura, que es la analogía de la fe, es decir, toda la Escritura debe interpretarse a sí misma y todos los pasajes que nosotros cojamos deben estar en armonía con el resto de enseñanza de la Escritura. No pueden decir algo contrario porque estaría desautorizando la misma Escritura. Por lo tanto, aquí vemos aparentemente algo que se contradice a la palabra, ¿no? Si se acerca al Señor Jesús y la ley dice lo contrario, ¿qué está pasando aquí? Busquemos por favor Juan 6:44. Porque entonces algo tuvo que haber ocurrido para que esto se diese de esta manera. Juan 6:44. Dice el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí, porque también lo decía la ley. El Señor Jesús no contradice la ley. Ninguno puede venir a mí. Nadie que esté inmundo, nadie que esté considerando inmundo puede venir a mí. Y el Señor Jesús lo cumple. Por lo tanto, ¿de qué manera ese inmundo, ese pecador, puede acercarse al Dios Santo? ¿De qué manera? Mis hermanos, lo dice el versículo 44 con toda claridad. Si el Padre que me envió no lo trajera, es necesario que el Padre obre en esa situación para permitirle acercarse al Dios Santo. Es necesaria una obra, es necesario que Dios intervenga en su situación legal, moral, ceremonial, para que eso se dé, para que ese ser que no podía acercarse, ahora sí puede acercarse. Aparentemente, Marcos, para ser honesto con el texto, Marcos no nos explica esto. Pero como decimos, tiene que haber consonancia con el resto de enseñanzas de la Escritura. Y Juan, precisamente el otro evangelio, sí que nos lo aclara. ¿Qué es lo que ocurre? El Padre tiene que traerte al Hijo. Entonces ahí ha ocurrido algo que seguramente el leproso no entendió ni vio, al igual como nosotros. Normalmente, ¿qué decimos nosotros? Yo he venido al Señor Jesús. Y sí, desde tu punto de vista, sí, tú has venido al Señor Jesús. Pero en el fondo, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el leproso? El Padre tuvo que obrar en ti por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para posibilitarte que vengas a Él. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Como digo, Marcos no lo explica, pero es la lógica que debemos sacar después de examinar también los otros pasajes que nos hablan de este asunto. Así que en la lógica de la salvación del ser humano, cuando uno decimos, bueno, esta persona es salva, pues soy salvo. Dentro de ese acontecimiento ocurren varios acontecimientos uno tras de otro. Y eso muchas veces se nos pasa por alto porque no lo debemos saberlo, pero no son precisamente necesarios que los conozcamos, ¿vale? Dentro de ese proceso de salvación, que quizás en el tiempo es un instante, porque el Espíritu Santo, cuando Dios obra en una persona, puede ser en un instante, pero dentro de eso, si lo pudiésemos extender en el tiempo para poder verlo con más claridad, ocurre algo que se llama el llamamiento eficaz, que es de esto lo que está hablando aquí el Señor en Juan 6:44. Que el Padre, por medio del Espíritu Santo, te llama y te capacita para que vayas al Señor Jesús. Porque de otra manera estarían cumpliendo la ley. Y el Señor Jesús dijo, no he venido a derogar la ley, no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Entonces, por lo tanto,
El Señor Jesús no incumplió la ley y tampoco el ejemplo que tenemos. Simplemente estamos viendo detrás del acontecimiento, estamos viendo lo que estaba ocurriendo, como en nuestra vida. Vemos lo que en nuestra vida está ocurriendo detrás, o lo que ocurrió en algún momento, aun cuando yo ni siquiera era consciente de lo que estaba ocurriendo. Quizás tiempo después me di cuenta, pues sí, mira, en aquella ocasión, ahora que me di cuenta, el Señor obró en mí y me llevó, por medio de una situación, por medio de una persona, por medio de algo, me llevó, me capacitó para ir a Cristo. Y ahí te das cuenta que no fuiste tú, fue el poder del Padre capacitándote y permitiéndote ir al Hijo. Así que este leproso aquí puede ilustrar perfectamente cómo todo pecador que no podía acercarse en su condición, lo hace, porque es llamado por el Padre. ¿Cómo? De manera inmerecida, completamente. ¿El leproso tenía alguna capacidad? Algo que le permitiese, no. La ley mismo lo impedía, que por sus propios medios pudiese hacer algo. No podía ir a un abogado, no podía ir a nadie que hiciese nada por él. Estaba a la merced de lo que el sacerdote dijese. Concretamente Dios por medio del sacerdote, pero estaba a la merced de lo que Dios dijese por medio del sacerdote. Si le declaraba limpio o le declaraba inmundo, él no podía hacer nada, simplemente esperar y quedarse en su condición. Por eso es necesario, mis hermanos, que entendamos esto, lo que está ocurriendo detrás de esto. Pongamos un ejemplo. Todos conocemos al rey David. No sé si todos conocemos a Mefiboset, el último descendiente del rey Saúl, ese hijo de Jonatán, de su amigo, con el que él hizo un pacto, que le dijo, ten misericordia de mis descendientes. Ahí tenemos en 2 Samuel 5:8, tenemos este asunto. Este Mefiboset estaba lisiado de sus piernas, estaba incapacitado. No sé si alguno sabe, cuando el rey David conquista Jerusalén, decían los jebuseos, aún los cojos pueden defender la ciudad, porque estaba tan protegida, pero el rey David lo conquista. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice el rey David, ahora que lo hemos conquistado, ningún cojo, nadie que tenga una afección de este estilo va a entrar en la casa. Y desde entonces ningún cojo, nadie que tuviese algo que le impidiese, podía entrar en la casa del rey. Pero ¿qué ocurre aquí con Mefiboset, que estaba lisiado de sus dos piernas? El rey David dice, pregunta, ¿queda alguien de la casa del rey Saúl? Dice, sí, hay un lisiado que está por ahí perdido, que nadie sabe quién es. Dice, llámalo. Y lo traen a la presencia del rey. El rey manda llamar a aquel que no podía entrar en su casa. Lo manda llamar. Y solamente eso, ¿qué hace? Dice, desde hoy en adelante vas a comer en mi mesa. Te vas a sentar como uno más de mis hijos a comer de mi alimento. ¿Recuerda lo que hacemos en la Santa Cena? Nos alimentamos del Señor Jesús. Nos alimentamos del alimento que Él provee a su iglesia. Eso es lo que ocurre. Entonces el rey llama a Mefiboset y lo sienta a su mesa cuando no lo merecía, porque legalmente no lo podía. Pero ¿qué es lo que hace David? Le muestra misericordia. Le muestra la gracia primeramente y luego misericordia. Y lo restaura. Dice, te voy a restaurar todas las tierras de tu padre, te las voy a restaurar, y no solamente eso, ahora eres parte de mi familia, eres como un hijo más, te vas a sentar en mi mesa, inmerecidamente. No sé si podemos ver el paralelismo de cómo esto ocurre en la vida de una persona, en la vida de un pecador. Por sí solo no puede restaurarse, es necesario la obra del Señor. Y cuando viene Mefiboset, lo único que cabe en esa persona, que sabe que no merece estar ante el rey, ¿qué es lo que hace? Se postra ante sus pies y le hizo reverencia. Y David le dice, no tengas miedo, no temas, porque haré misericordia. Este es el relato en el que nos encontramos ahí en Marcos. No importa el estado en el que se encuentre una persona, no importa en el estado que alguien se haya encontrado, es el rey el que hace misericordia, que nos muestra la gracia y luego nos muestra su misericordia. ¿Por qué? Isaías 55:1, ¿qué es lo que dice el pasaje? Mi palabra no vuelve a mí vacía. Cuando el rey te manda a llamar, su palabra no vuelve vacía. Si el rey te dice, ven, tú vas a venir. Porque no estás en la condición y menos aún estás capacitado para decir, bueno, ahora no. Déjame un poco más en mi mundo, en mi inmundicia, que luego iré. El que sabe cuál es su estado, porque el Espíritu Santo le ha capacitado para ver su estado, dice, sí, Señor, gracias por llamarme. Vienes y te postras ante el rey. Y el rey te dice, no tengas miedo, voy a tener misericordia de ti. Es lo que ocurre. Cuando la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para transformar una vida, te llama. ¿Por qué su palabra? Porque es su autoridad. Nadie tiene la autoridad para decirte tú eres salvo o tú
repite lo que yo te diga y eres salvo o no. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para traer a esa persona de la inmundicia a la presencia del Rey. Es lo que debemos nosotros comprender. Y leéis ahí el versículo donde estamos, el 40. Ahí en Marcos. Vayamos nuevamente ahí, por favor. Marcos 1, 40. ¿Qué es lo que dice el leproso? Si quieres, puedes limpiarme. Sería curioso que le dijese al leproso: te ordeno, Dios, que me limpies. Dios, yo decreto que tú me limpies. Yo te ordeno que tú me limpies. ¿Qué es lo que hoy en día escuchamos? Dice ahí, ¿qué es lo que dice el leproso? Si quieres. Está reconociendo la soberanía de Dios. Está reconociendo la soberanía del Señor Jesús. Si tú quieres, si está en ti la voluntad, porque yo reconozco que en ti reside el poder. Y si tú quieres, solo si tú quieres, no si yo quiero, si tú quieres, puedes. Mis hermanos, está reconociendo su estado. ¿Pero por qué es capaz de reconocer su estado? Porque, como hemos visto en Juan 6:44, el Padre le ha permitido ver por medio del Espíritu Santo su estado. Ha ocurrido algo en él para poder ver su estado. Y esto reconocemos cuando vemos Colosenses 2:13, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida. En ese momento, cuando el Padre le llama para permitirle acercarse al Señor, ocurre algo más en ese proceso de salvación, que es la regeneración. Le da vida. Aquello que está muerto, aquello que está incapacitado, le da vida. ¿Para qué? Para que reconozca su estado. Para que ahora venga ante quien tiene el poder y diga: mira, Señor, realmente estoy incapacitado, realmente soy inmundo delante de ti y yo no puedo hacer nada por mí. Eso es lo que ocurre, porque ha sido regenerado. Ocurre la regeneración en ese proceso de salvación. Y luego le dice: puedes limpiarme. No le dice: no sé si puedes, dice: puedes, reconozco que puedes. ¿Qué es lo que está aquí detrás de esta frase? La estamos mirando en la oración los jueves. ¿Qué es lo que siempre debe estar presente en nuestra vida como creyentes? Es algo que, un medio que siempre debe estar presente en toda nuestra vida, que lo vimos el otro día, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe es ese medio por el cual somos salvos. Salvos por gracia, por medio de la fe. Así que la fe es algo que siempre debe estar presente en toda persona que quiera acercarse a Dios. Y es lo que está teniendo aquí este hombre. Puedes limpiarme. Tengo fe de que tú puedes, de que tú tienes la capacidad. Romanos 10:9, ¿qué es lo que nos dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesó este hombre, ¿no? Tú, si quieres, yo confieso que tú puedes, tú eres del Señor. Lo reconoció como el Señor según Mateo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este hombre estaba creyendo en su corazón que él podía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La salvación de la persona. Busquemos si Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, ¿qué es necesario? La fe y el arrepentimiento. Y como estamos viendo, ¿de dónde procede esa fe? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos da todo esto que necesitamos para venir al Señor? Es Dios mismo quien nos está capacitando. Es Dios mismo quien está proveyendo todo lo necesario. Nos está llamando, nos está regenerando para poder ver nuestra inmundicia. Nos está dando la fe. Nos provee el arrepentimiento. ¿Para qué? Para confesarlo como nuestro Señor y Salvador. La fe y el arrepentimiento para salvación provienen de Dios. No es una emoción que salga de nuestro corazón. Lo único que va a salir de nosotros, ¿qué es? Señor, soy inmundo. Y postrarnos ante el Señor. Es lo único que podemos hacer. No podemos hacer otra cosa. No podemos ofrecerle nada al Señor. Por eso dice la Escritura: la salvación pertenece a Jehová, de principio a fin. Toda, absolutamente todo, es obra suya.
Entonces se produce ya lo que conocemos realmente como la conversión. Ya está a los pies de Cristo, es consciente de su estado, ya tiene esa vida espiritual para poder reconocer su estado, ya tiene en él, en su corazón, la fe y el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Confiesa, se convierte, es lo que decimos, se convierte en una persona. Cuando dice, Señor, eres mi Señor, me arrepiento de mis pecados y ahora quiero vivir para ti, la conversión de la persona está dentro de ese proceso de salvación de una persona. Todo eso parece que ocurre dentro de un tiempo muy largo, pero en el punto de vista de Dios, a lo mejor es un instante que ocurre todo esto. Pero si lo desgranamos, lo ampliamos un poco para verlo, todo esto está ocurriendo dentro de la salvación de una persona. Es necesario que comprendamos esto ¿para qué? Para que podamos examinarnos realmente. ¿Realmente ha ocurrido esto en mi vida? ¿Me debo examinar a mí? ¿Algo de esto puedo identificar que ha ocurrido en mí mirando el tiempo hacia atrás? O quizás no. O también puedo ayudar a otra persona cuando dice, oye, yo no sé realmente si soy salvo, yo no sé si realmente he nacido de nuevo. Le puedo ayudar por medio de todo esto a que se examine. Oye, realmente, pues sí, lo que pasa es que no siempre tenemos la seguridad de la salvación porque no llegamos a comprender todo. Pero yo le puedo ayudar a examinarse. Yo me puedo examinar a mí mismo si realmente estoy en la fe, porque la Escritura nos manda, examinaos si estáis en la fe. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Esto nos va a servir para eso, para comprender, no de manera intelectual, como el inmundo, no era algo solamente intelectual, era algo moral y espiritual. Yo debo tener la convicción intelectual en mi pensamiento, pero también la convicción en mi corazón de que realmente esto ha ocurrido en mi vida. Yo debo saberlo, porque si no, no puedo tener fe en algo que yo no estoy seguro. Y si no lo tengo la seguridad, debo pedirle al Espíritu Santo que me dé esa seguridad, porque dice que Él es quien da testimonio a mi espíritu, que realmente pertenezco ahora al Señor, de que realmente ahora estoy sentado a la mesa del Rey. Veamos ahora el versículo 42, 41 y 42, ahí en Marcos. Dice, así que Él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Perdón. Y Jesús, teniendo misericordia, versículo 41, extendió la mano y le tocó. Así que aquí vamos a ver la obra de Cristo, la obra restauradora de Cristo. ¿Cuál es el siguiente estado en el que se encuentra esta persona? Esperando. ¿A qué? A que el Señor tenga compasión de él. No le queda otra. No nos queda otra a nosotros como pecadores esperar a la misericordia y compasión del Señor. Yo no puedo obligarle al Señor. Yo no puedo exigirle al Señor que me tenga misericordia. Hay una cosa que puedo exigirle a Dios y me la puede dar. ¿Qué le puedo exigir al Señor? Justicia. Le puedo, Señor, exigirle al Señor, trae la justicia sobre mí. Pero ¿cuál es la paga de la justicia? Es la muerte. Si yo no he nacido de nuevo, si yo no pertenezco a Cristo, si Cristo no ha pagado por mis pecados, lo único que yo puedo exigir a Dios es la justicia. Y que derrame su justo juicio sobre mí. Es lo único que yo puedo exigirle realmente a Dios, porque es lo que me corresponde por derecho. La justicia de Dios. Pero si yo ya soy de Cristo, Él ya pagó por mí. Por lo tanto, puedo reposar, puedo estar tranquilo en las manos de aquel que pagó por mí. Entonces, toda persona que no haya confesado todavía al Señor, lo único realmente que puede exigir es de su justicia. Así que la compasión está aquí ahora presente, la compasión del Señor Jesús. Recordemos que la ley decía que nadie puede tocar a alguien inmundo porque se convertía en inmundo. Dice Números 19:22 si lo tienen por ahí. Números 19:22. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Es decir, lo tocó. Técnicamente el Señor Jesús, cuando toca a esta persona, se quedaría contaminada hasta la noche. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se manifiesta la gracia divina del Señor. Ese trato de favor que tiene inmerecidamente ante un transgresor de su ley. Estaba delante de Jesús un transgresor, porque alguien que era considerado inmundo, se le consideraba un transgresor de la ley. Por algún otro motivo, estaba apartado. Por lo tanto, el Señor Jesús, ¿qué está haciendo ahí? Mostrarle gracia. Un transgresor, un pecador, se acerca inmerecidamente al Señor
Y lo único que hace el Señor que es, no lo fulmina al instante ahí porque es lo que nos correspondería, sino que hace, tiene misericordia de él. Cuando le toca, no se contamina el Señor, porque su poder, su fuerza es mayor que cualquier inmundicia que puede contaminar al hombre. Y lo que hace el Señor que es restaurarlo, limpiarlo. Mira el versículo 41, que es lo que dice. Quiero, sé limpio. No dice te lo mereces, dice quiero, tengo compasión de ti, quiero. Y entonces como quiero, sé limpio. ¿De quién depende la voluntad de restauración, de la salvación de una persona? De que cualquier cosa en este mundo suceda, de la voluntad de aquel que lo creó, de la voluntad de aquel a quien le pertenece todas las cosas. En sus manos está la voluntad de que él diga quiero o no quiero. ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Rogar en oración, pedir, clamar por esa misericordia. Es lo que nos corresponde. No nos corresponde obligar, ni ordenar, ni nada, ninguna cosa extraña. Nos corresponde rogar al Señor que puede tener misericordia. Entonces dice aquí, quiero. Jesús no se contamina, como digo, sino que es vencido la inmundicia por ese poder sobrenatural. Por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder que creó todas las cosas, que separó las aguas de arriba con los de abajo. Ese mismo poder es el que le dice a este hombre, quiero ser limpio. Ese mismo poder que te dijo a ti, quiero ser limpio. Y te trajo a la vida. Y te restauró. Y por eso ahora estás escuchando su palabra. No porque quieras. Voluntariamente nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Tú sales ahí fuera y nadie dice, bueno, sí, no tengo nada que hacer, voy a escuchar una prédica. No, nadie quiere. Prefiero sentarme sin hacer nada en el parque antes que venir a escuchar la palabra de Dios. Si lo haces es porque Dios quiere y te tiene escuchando su palabra con un propósito. ¿Qué nos dice Juan 1:7? Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo quien nos limpia de todo pecado. Recordemos Levítico, que nos dice cuando alguien, si fuésemos nuevamente a Levítico 13, cuando leemos todo el relato, cuando una persona decía el sacerdote, bueno, ahora eres limpio, requería de un sacrificio para concluir ese proceso de santificación. Lo examinaba, ha remitido la lepra, ahora eres limpio, el sacerdote dice, estás limpio. Pero requería algo más. La ley de Moisés mandaba que hiciese un sacrificio para que el proceso de purificación fuese completo. Entonces el sacerdote iba delante de Dios en representación de aquel que iba a ser purificado y sacrificaba para él, para el Señor en su nombre. Entonces no se trata de un milagro sin más que Jesús dice, bueno, voy a hacerle un milagro a este que está aquí pidiéndome. No, nos está enseñando algo muy profundo que se aplica a nuestra vida personal, a nuestra vida como iglesia, y lo debemos tener muy claro. ¿Para qué? Para poder examinarnos constantemente y de esa manera también saber cómo compartir el evangelio, porque eso nos va a ayudar a nosotros. Entonces, por ahí predicamos el evangelio, vimos a alguien el evangelio. Por esto que estamos viendo, estamos en falso evangelio. Si yo le digo, no, el Señor te quiere como eres, di esta frase y ya está. No, porque no se amolda a lo que la Escritura nos está enseñando. No, la Escritura nos enseña que no reside en nosotros el poder, sino en el Señor Jesús. Y por lo tanto correspondía al sacerdote que hablaba en nombre del Señor, que declararlo limpio. Así como lo había declarado inmundo, estaba también en sus manos de parte de Dios decirle, ahora eres limpio. Estaba en manos del sacerdote. Así que el Señor Jesús, por lo tanto, cuando dice aquí, quiero ser limpio, ¿qué es lo que pasa aquí? Si la ley dice que el sacerdote tiene que hacer eso, de declararlo limpio, ¿por qué el Señor Jesús le dice, sé limpio? Esto nos tiene que ayudar a nosotros a comprender algo. No sé si alguna vez han escuchado los oficios del Señor Jesús. Rey, profeta y sacerdote. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí con esto? Que Él es quien se va a convertir por medio de su sacrificio, como ese sacerdote que intercederá por nosotros ante el Padre perpetuamente, según Hebreos 7. Y será su sacrificio perfecto quien culminará, completará nuestra limpieza, nuestra purificación delante de Dios. Pero no una vez, sino perpetuamente para siempre. Esa es la obra que está aquí el Señor haciendo. Y en ese momento no lo está haciendo, pero lo está apuntando a lo que poco tiempo después ocurriría en la cruz. Se daría a sí mismo como sacrificio. Y cuando ascienda a los cielos,
está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El verdadero sacerdote, el verdadero sacrificio. Está apuntando aquí, aunque aquí el Señor Jesús le está restaurando ceremonialmente, el Señor lo hace con nosotros verdaderamente como pecadores. Pero nuevamente volvamos, el Señor Jesús no está negando la ley, no está incumpliendo la ley. Porque aunque Él le dice, eres limpio porque tengo la potestad para declararte limpio, ¿qué le dice seguidamente en el siguiente versículo? En el 44. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Así que el Señor Jesús no está diciendo, mira, no hace falta que cumplas la ley. Le dice, sí, cumple la ley. Porque si yo he venido y he cumplido la ley, tú también tienes que cumplir. Si el Señor Jesús establece las leyes en este mundo, los gobernantes en este mundo, nuestra obligación, ¿cuál es? Es cumplir esa ley. Porque toda autoridad es puesta por el Señor. Y mientras no nos lleven a pecar contra Dios, debemos obedecer las leyes de este mundo porque son puestas por el Señor. Así que es lo que le está diciendo aquí el Señor. Aunque yo tengo esa potestad, pero tampoco voy a ir en contra de algo que yo mismo he dicho. Por lo tanto, vas al sacerdote que te examine, pero no para que te declare limpio. Dice, ¿para qué? Para testimonio de ellos. Para que vean que realmente algo está ocurriendo, para que vean que realmente ese Mesías prometido está aquí y está obrando, como dice ahí Isaías. Ha venido a abrir los ojos de los ciegos, a sanar a los leprosos. Se está cumpliendo. Entonces ve para que ellos miren. No para que te declaren limpio porque ya estás limpio, sino para que ellos se den cuenta que ya está ocurriendo. Así que simplemente, mis hermanos, vemos aquí algo que va a ocurrir más adelante. Si buscamos 1 de Pedro 2:24, por favor. 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesús aquí, en este relato que estamos viendo, aunque seguramente no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo, pero nosotros sí lo sabemos porque ya sabemos todo lo que ocurrió. Estamos viendo aquí qué es lo que estaba pasando. Le está mostrando lo que va a ocurrir con su sacrificio. Su justicia perfecta es la que va a ser apuntada en nuestra cuenta. ¿Para qué? Para que ahora sí podamos nuevamente estar en comunión con Dios. Para que nuevamente podamos estar en comunión con su pueblo, con todos sus hijos, a su mesa. Porque ¿qué ocurría cuando esta persona es declarada ceremonialmente limpia? ¿Qué es lo que ocurría con él? Podía nuevamente volver a entrar al templo, podía nuevamente ofrecer sacrificios, podía nuevamente convivir con los demás del pueblo, volvía a estar nuevamente en comunión con el pueblo del pacto. Y eso era únicamente posible cuando era declarado limpio. Y es lo que el Señor Jesús nos está apuntando, hacia dónde está apuntando. Que cuando Él nos declara limpios por su sangre, solo entonces podemos estar en comunión verdadera con Dios. Solo entonces vamos a ser introducidos en su cuerpo, en su iglesia, en su mesa, a comer de Él, de su alimento espiritual, que como vemos y hemos estado viendo, nos lo va a dar por medio de ¿qué? De la palabra, de la oración, de la Santa Cena, del bautismo, porque son medios por los cuales nos va a alimentar espiritualmente. Así que eso es lo que está detrás de este acontecimiento. Aparentemente es algo que no tiene mayor implicación. Hace un milagro más, pero vemos que es mucho más profundo lo que está aquí detrás. Así que el versículo 44, cuando nos manda, cuando dice, ven, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda para que seas purificado. ¿Qué es lo que ocurre en esta persona? Porque esta persona va y lo hace. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que empieza a pasar en la persona cuando el Señor le sana, le limpia y ve todo lo que ha ocurrido y va al templo? ¿Qué es lo que hace? Está obedeciendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad, cuando decimos, Señor, ahora soy salvo, ahora te pertenezco a ti,
¿Qué nace en nosotros? No por nuestro propio medio, sino porque el Espíritu Santo ahora está ahí obrando en mi corazón, transformándome, llevándome ¿hacia dónde? A la obediencia, a los mandamientos del Señor. Eso es una consecuencia cuando realmente he pasado por este proceso y realmente he nacido de nuevo. La consecuencia natural es la obediencia. Y empieza ese proceso de santificación que terminará cuando estemos en la presencia del Señor. Así que como vemos, nos permiten entender si hemos estado primeramente en un estado de inmundicia, nos hemos acercado al Señor, ha tenido compasión de nosotros, nos ha limpiado, nos ha restaurado. La consecuencia lógica, ¿cuál es? La obediencia. Yo no puedo decir, sí, el Señor me salvó, yo soy parte suya, ahora soy suyo, ahora vivo para Él, y vivir de manera desobediente. Como vimos en el Salmo, de manera como sin Dios, ateos, alejados de la obediencia a Dios verdadero. Así que mis hermanos, tenemos aquí una invitación a examinarnos si efectivamente ha ocurrido esto en mi vida, si realmente este proceso de salvación ha ocurrido en mi vida. Porque podemos pensar realmente que hemos nacido de nuevo, pero si yo examino las evidencias y algo no me cuadra, debo saber cuál es mi estado, porque se trata del estado eterno de mi alma, o salvación eterna o condenación eterna. Entonces aquí, mis hermanos, es realmente la urgencia de que nosotros nos examinemos cómo compartimos el Evangelio, examinemos cómo vivimos, examinemos cuál es nuestra vida delante del Señor. Que no solamente sean mis palabras, sino que mis actos, la evidencia de mi manera de vivir, sea una obediencia, no perfecta, porque seguimos en este cuerpo de pecado, pero sí ese deseo de obedecer a mi Señor, ese deseo de obedecer a quien que me ha declarado limpio. Si eso no ocurre en mi vida, debo realmente clamar al Señor. Señor, creo realmente que todavía algo falta que cambie en mí. Clama a Dios por la salvación de tu alma, si realmente no reconoces esto en tu vida. Y clamemos a Dios por la salvación de aquellos que todavía no han visto el poder de Dios obrando en su vida. Porque mis hermanos, insisto, el poder reside en su palabra, reside en el Señor Jesucristo, porque es Él quien ganó esa capacidad de darte el perdón por medio de su sangre ahí en la cruz. Nadie más murió por ti en la cruz. Nadie más murió para darte esa salvación que es eterna, solo Cristo. Y solamente a Él, mis hermanos, le corresponde la gloria y la honra por nuestra salvación. Así que la invitación, mis amados hermanos, es esa, a que examinemos si realmente estamos en la fe, que realmente nos conduzcamos como esos verdaderos hijos que inmerecidamente ahora nos hemos sentado a la mesa. Y ahora comemos de Él, comemos de su alimento. Y no solamente eso, tenemos la plena seguridad, como cantamos, ¿de qué? De que estaremos una eternidad con Él. Ni más ni menos. Algo, creo que aquí nadie puede decir, yo sí me merezco que Dios me salve. Yo sí me merezco estar en el cielo. Nadie. Entonces vivamos conforme a aquello que ha hecho el Señor en nuestra vida. Vivamos para honrar ese sacrificio, para honrar aquello que el Señor ha hecho en nosotros. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.